Atención con esto, es una situación que muchos viven. Solo entre marzo y abril, casi 120.000 personas se sumaron a la lista de morosos. Solo en servicios sanitarios hay 500.000 clientes que no han cancelado su cuenta entre 2 y 3 meses y hay otros 180.000 entre 4 y 6 meses. Queremos analizar este tema junto a Esteban García, abogado de García Nadal Abogados y juez árbitro del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo está, abogado? Muy buen día. Gracias por conversar con la mañana informativa aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Muy buenos días, Carla. A ver, es una Gracias por la situación invitación. bien preocupante. Sabemos que los índices de morosidad en Chile siempre son preocupantes, pero al parecer la pandemia lo está agudizando y eso es lo que se puede constatar en este último estudio que nos da cuenta de que hay más morosos, sobre todo estos últimos 3 meses, donde precisamente está el efecto del coronavirus. Bueno, efectivamente, el informe que elaboró la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax da cuenta de un crecimiento importante. Habla de que casi el 37% de todos los mayores de 18 años estarían morosos. Eso significa que tendrían a lo menos una cuota de algún crédito impago. Estamos hablando de casi 5 millones de personas. A abril, que es el cierre del informe, son 4.800.000 personas. Se agregó incluso el mes de abril, o sea, de enero a abril, y se agrega mayo, y ahí llega casi a los 5 millones, son 4.900.000 personas. Ahí estamos hablando de morosos de algún crédito o también entran los morosos en servicios básicos, porque sabemos que este ha sido uno de los focos de la crisis y donde además se está buscando poder ayudar a las personas con reprogramaciones y también con que no se les pueda cortar el suministro. Sí, el informe es bien claro en el sentido de separar por área o por actividad en definitiva y cuál sería la naturaleza de los créditos que estarían morosos. Si uno lo mira por la composición de la deuda morosa, considerando que, como decía, son casi 5 millones de personas, hay un porcentaje importante que estaría concentrado en servicios con la banca, que es casi un 59%, después viene un monto importante, un 20% con el retail, después vienen servicios financieros y seguros, con cerca del 7%, y después llama la atención el tema educacional, que también ha salido informado como uno de los problemas que estaría teniendo las personas, que es el pago de los servicios de educación, tanto de nivel secundario como de estudios universitarios, donde también ahí habría aumentado fuertemente la morosidad. Yo me imagino que en un país donde ya teníamos cifras bien preocupantes que dan cuenta de que la gente vive bien el día a día y que el crédito además es gran parte de la estrategia o de la herramienta que las familias pueden utilizar para acceder a ciertos bienes, una pandemia como esta que afecta al empleo, gente que está acogiéndose a esta ley de protección del empleo que derechamente ha sido despedida, evidentemente va a empezar a tener una correlación con la morosidad, ¿no? Deberíamos esperar que en una pandemia como esta suba el nivel de morosos. Sí, quizás uno podría establecer una relación de causalidad en términos de decir que en la medida que haya una mayor agravamiento o profundización de la crisis económica, eso necesariamente acarrea dos efectos bastante directos. Por una parte, todo lo que ha significado la destrucción de empleo, es decir, ha habido un número muy importante de trabajadores que han perdido su fuente laboral, y por otra parte también, y también es algo que se ha ido informando en los últimos meses, ha habido un incremento de lo que son los cierres de empresas, es decir, empresas que finalmente no han podido sortear esta crisis, que no han podido seguir funcionando y que finalmente han tomado la decisión de cerrar, de liquidar o quebrar, como se dice comúnmente. Y eso ocurre tanto en el mundo de las personas como de las empresas. Entonces, la relación que uno pudiera hacer en términos de causa-efecto es que a medida que la crisis se profundiza y sobre todo a medida que la crisis se ha ido extendiendo en el tiempo. Hace unos meses atrás se hablaba de que esto podía durar 2 o 3 meses. Ahora todo el mundo está diciendo, los expertos, los analistas, los economistas, que esto podría incluso llegar a septiembre, como dijo el mismo ministro de Hacienda. Entonces, la dificultad para poder sortear, para poder en el fondo aguantar esta crisis, se hace cada vez más difícil. Y entonces el número de personas que se ven afectadas, tanto en el plano personal o familiar, como en el plano laboral, ha ido haciendo que en definitiva haya más personas cesantes, haya más personas sin empleo, haya más empresas quebrando o declarándose en quiebra, y eso genera en definitiva un círculo cada vez más dañino, porque afecta la cadena de pago, genera efectos indirectos. Entonces empresas que pudieran estar
sana y que podían ser viables se ven afectados porque clientes con los que tenían operaciones o con los que tenían en el fondo crédito no les están pagando. Y en definitiva va creciendo esta destrucción tanto de empleo como de ingreso. Y por otro lado está también, uno puede mirar esta relación de la pérdida del empleo y la destrucción de empleo con el fenómeno del aumento de las liquidaciones. Había un incremento importante tanto en las liquidaciones de personas como también de las liquidaciones de empresas. Yo siempre comento esto, las personas en general siempre tratan de pagar sus deudas. Lo que pasa es que el nivel de agravamiento es tan grande que ya no tienen, como no están recibiendo ningún ingreso derivado de su fuente de trabajo, no tienen cómo poder hacer frente a sus obligaciones y por tanto no les queda otra que declararse en quiebra. Y ahí hay una labor muy importante que está realizando la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, asesorando precisamente a las personas. Sí. Y en el mundo de empresas, yo siempre comento, lo que sucede con las empresas es que las empresas pequeñas quiebran y las empresas grandes logran sortear mejor porque tienen más recursos, tienen más capacidad financiera y pueden recurrir a la figura de la reorganización. Claro, hay más ahí espalda. Están los casos que se han visto, claro, ahí están los casos de Enjoy, varios otros casos que han salido comentados y el mismo caso LATAM, que han sido comentados en las últimas semanas. Claro, que están en procesos de reorganización. Abogado, pero quiero distinguir entre las dos situaciones, ¿no? Porque son ayudas distintas o alternativas distintas. Hemos visto también que se está intentando poder atender a la situación que están viviendo las familias y a la situación que están viviendo las empresas. Se ha firmado durante este fin de semana también un marco de entendimiento que va a ser legislado para poder salir al rescate de esto que además conversa, porque si una empresa quiebra, la persona queda sin trabajo y por supuesto que la familia se daña. Pero pensando en las personas, muchas veces y sobre todo desde la clase media la gente dice, lo que pasa es que yo me quedo sin empleo y me dicen, por ejemplo, respecto de pagar el colegio para mis hijos porque estoy haciendo un esfuerzo de pagar educación, que me ponga de acuerdo, que si el colegio tiene la suficiente no sé, voluntad, podemos rebajar en algo el arancel que yo pago. El banco me ofrece repactar, pero lo hace muchas veces con una tasa preferencial, o sea, es más crédito para que yo pueda sortear la deuda que tengo por los créditos que ya cargo. ¿A usted le parece suficiente, o le cambio la pregunta, cuáles son las alternativas para una persona que vive al día, que vive justo, que hasta ahora era un buen pagador, pero que esta crisis lo pilló definitivamente? Sí, bueno, esa es la pregunta que uno en definitiva se hace porque en definitiva frente a esta situación como que uno ve que no hay remedio, no hay cómo enfrentar cuando no solo es un problema de que han disminuido o se ha producido una rebaja en las ventas, sino que las empresas están sin ningún ingreso, están cerradas, producto de básicamente las medidas sanitarias que ha adoptado la autoridad, no están vendiendo absolutamente nada, un montón de rubros, todo lo que es gastronomía, restaurante, turismo, y todo lo que tiene que ver con la industria aérea. Entonces, esas empresas no tienen ningún ingreso y por otro lado las personas, muchas de ellas han sido despedidas o están acogidas a algún régimen de los que se han dictado en el último tiempo. ¿Qué podría uno recomendar como un remedio, una forma de enfrentar esta situación? Por una parte, creo que este plan o este acuerdo que se habría alcanzado el día de ayer, me parece que va obviamente en la línea correcta, porque lo que uno puede ver es que las ayudas, es decir, lo que fue en su minuto el FOGAPE COVID para la empresa, o lo que viene siendo ahora estas ayudas a través de Corfo, con el fondo CRECE y otro que sería para las empresas más pequeñas, que en definitiva no pudieron tener acceso al fondo FOGAPE COVID. Uno podría decir que han sido una herramienta útil, pero ha sido insuficiente, sobre todo por dos razones, porque había un porcentaje importante que no calificaban, por razones técnicas que están muy bien explicadas en el reglamento, empresas que están básicamente con mora o que no tenían la información contable por la informalidad. Entonces, había un porcentaje muy importante de empresas pequeñas que no accedieron a ese beneficio. Y esas son las que precisamente este plan acordado el día de ayer pretende ayudar. Por una parte en el plano de las familias y por otra parte en el plano de las empresas. Se va a fomentar y a fortalecer los créditos FOGAPE, se aumentan todos los créditos Corfo, FOGAIN, se está estableciendo mayores posibilidades incluso para las empresas medianas y grandes, que también ha habido toda una discusión acerca de si es conveniente o no es conveniente ayudar a ese tipo de empresas. Yo creo que este paquete va en la línea correcta, creo que puede ser una ayuda. Aquí lo más importante es
como han dicho varios economistas, lo importante es hacer el esfuerzo ahora, porque va a ser, desde el punto de vista de la economía macro, va a ser mucho más fácil evitar la quiebra de empresas, salvar empresas viables, que tratar de recuperar esas empresas o de recuperar esos empleos que se perdieron durante la crisis. Estamos hablando de empresas que no es que no sean viables desde el punto de vista económico, sino que están afectadas por un shock muy fuerte. Entonces, todas las medidas de apoyo, como han dicho muchas veces los economistas aquí, en definitiva se necesitan herramientas que sean oportunas, que sean rápidas, que lleguen a las empresas y a las personas, porque si no, lo que vamos a ver va a ser una gran cantidad de empresas que van a cerrar, que van a quebrar y se van a perder todos esos empleos. Ya, ahora es una buena noticia que usted diga que siente que este acuerdo va en el sentido correcto y que en el fondo van a poder, por ejemplo, acceder a ayudas a empresas que a lo mejor son efectivamente más riesgosas. Hay empresas que incluso, abogados, venían muy golpeadas desde antes, desde el estallido social, que no necesariamente ha sido el COVID. El COVID ha venido a profundizar la situación que estaban viviendo. Ahora, también hay quienes empiezan a advertir de la posibilidad de que se generen abusos dentro de esta pandemia. ¿Cómo hace el Estado para protegerse de los abusos? ¿Cómo se distingue entre personas que efectivamente no pueden pagar, entre empresas que efectivamente están haciendo todo su esfuerzo por salir adelante y quieren ser buenas pagadoras, que aquellas que al final tratan de buscar la condonación, el perdonazo, que siempre es muy injusto para los que sí pagan? Sí, ese es un tema que también ha sido discutido, porque en definitiva uno puede apreciar que hay algunos rubros en donde pudiera uno analizar de que quizás la crisis no ha golpeado tan fuerte. Una de las cifras que se informaba hace algunos días es lo que tiene que ver con la morosidad en los sistemas educacionales, pero específicamente en lo que son los colegios particulares. La mora habría llegado entre un 45 y un 50%, y claro, parece que estaría desalineado eso con precisamente dónde están las familias más vulnerables, que no estarían precisamente en los colegios particulares pagados. Entonces, yo creo que es muy importante lo que usted plantea, porque en definitiva lo que uno debe tratar de que esta ayuda llegue efectivamente a las personas más vulnerables, a las que realmente lo necesitan. En el plano personal creo que eso está bastante bien establecido, porque hay sistemas de acceso donde está la información específica de las personas que podrían acceder, sobre todo al ingreso de emergencia, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, como se ha llamado. Pero creo que por el lado de las empresas ha habido ahí algún mal uso. Ha sido comentado que algunas empresas se acogieron a este sistema de protección del empleo y se ha generado toda una discusión. A mí me parece que lo importante en definitiva es poder concentrar la ayuda en las empresas que efectivamente son las más golpeadas. Uno sabe cuáles son las actividades de la economía que claramente han sido las más afectadas, como usted bien decía, tanto por lo que fue la crisis social del año pasado, como ahora por la crisis del COVID. Todo lo que es turismo, todo lo que es el tema de la industria de restaurantes o gastronómica, sin duda que son de los grupos más golpeados. Todo lo que tiene que ver con hotelería, todo lo que tiene que ver con el sector turismo. Creo que también la construcción genera mucho empleo y también debieran ir fuertes medidas. Algo ahí aparece en el informe de que se haría también un plan de inversión fiscal muy potente que tendería a generar mayor mano de obra, como una manera también de generar una ayuda a todos los empleados, a todos los trabajadores que han sido despedidos. A mí me parece que es importante separar las industrias, tratar de que en definitiva la gente haga un uso correcto. Mi recomendación, la gente que puede, que todavía tiene trabajo, o incluso que le está yendo bien, podemos ver todo lo que es el mundo del delivery o otras empresas que se han transformado de otros servicios o de generación de otros productos que se han enfocado en servicios que están vinculados con la salud. Sin duda que ellos no están afectados y por tanto creo que ellos debieran en ese sentido, como dice usted, actuar de buena fe y dejar que las personas o las empresas que están más afectadas sean las que realmente hagan uso de esta herramienta. Ahora, las leyes y todas las medidas que ha adoptado el gobierno contemplan mecanismos de control y fiscalización. El tema de la ley de protección del empleo que fue tan comentado, hay un registro, se está investigando, incluso hay sanciones civiles y penales para la gente que haga mal uso de eso. Creo que lo importante es que se haga, en definitiva, una utilización responsable y de alguna forma, como digo, que llegue la ayuda efectivamente a las personas que lo están pasando bien, que lo están pasando mal. Creo que aquí hay mucha gente que efectivamente no sale y que está sin trabajo, que ha perdido el trabajo, que no está generando ingresos. En parte se ha tratado de explicar que ese sería uno de los problemas por los que no se estaría respetando los temas de cuarentena. Entonces, claro, creo que el paquete de acuerdo es una ayuda y va en la línea correcta. Lo importante es que se den, que aterricen estas medidas, que llegue efectivamente a la gente, que llegue a las pymes,
que llegue la ayuda y que no haya tanta traba o tanto obstáculo desde el punto de vista de la efectividad material de la ayuda. Lo importante, como digo yo, es que la ayuda llegue ahora, antes de que sigan quebrando más empresas, antes que se sigan perdiendo más empleo. Esa es la clave. Bien, pues abogado, le queremos agradecer. Esteban García, abogado de García Nadal Abogados. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Carla. Nos vemos.